Y sí, tenemos este detalle en la universidad, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. El profesor, tenemos las ponencias del profesor Hugo Sandoval Rodríguez. Él nos va a exponer sobre el arte judío durante el Holocausto. La profesora Joan Peña Angulo, ULA, Universidad de Sevilla, sobre la enseñanza del Holocausto, el Holocausto como problema humano, ¿no? Esta actividad estará organizada y moderada por parte de la profesora Leticia Velázquez y el profesor Germán Guía, respectivamente adscrito al departamento, bueno, a la Universidad Simón Bolívar y el Instituto Pedagógico de Caracas. El profesor Víctor, bueno, vamos a tener también otro punto, ¿no? Que esto tendrá una dinámica interesante que se vinculará a de 15 a 20 minutos de exposición, ¿no? Para exponer sus hallazgos, impresiones e ideas. Después de la exposición del profesor vendrá la profesora Joan y finalizando los dos, pues se pasa la ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Que sean cortas y precisas. Y para ya de alguna manera iniciar tenemos al profesor Víctor. Sí, bueno, buenas tardes, reitero. Historia, además profesor del Instituto Pedagógico de Caracas, en el Departamento de Geografía e Historia y la Cátedra de Historia de las Civilizaciones y de América, ¿no? El profesor pues tiene 20 minutos de exposición, son todos suyos los micrófonos. Déjeme de acá dejarle compartir para que usted de alguna manera pueda presentar pantalla por su aparato. Muchas gracias. Voy a apagar mi micrófono, ruego micrófonos apagados, por favor. Sí, retomando lo que anteriormente había dicho, la clase virtual hablando sobre el Holocausto, el tema del cual voy a hablar acá, o el tópico del cual voy a hablar acá, es un tema muy poco trabajado en la historiografía sobre la Segunda Guerra Mundial y específicamente sobre el Holocausto hacia el pueblo judío. Es sumamente difícil toda la pintura, toda la obra artística que se hizo durante el Holocausto por artistas judíos en los campos de concentración. Fue una obra extensa hecha o realizada por decenas de artistas judíos que plasmaron por la necesidad, por la imperiosa necesidad de mostrar el sufrimiento que ellos y su pueblo estaban sufriendo en ese momento. Son muchísimas muchísimos los pintores, muchísimas las obras de arte que se hicieron. Sin embargo, para la posteridad quedaron ciertos artistas que mostraron o expresaron de una manera drástica, por decirlo de alguna manera, de una manera terrible, el drama que se vivió en esos campos de exterminio, por decirlo de alguna manera. Entonces, exponer a todos esos artistas plásticos pues es sumamente difícil y muy extenso. Sin embargo, voy a concentrarme en dos o tres y en específico de esos tres, en uno, un artista que inclusive tomaron sus obras para o como referencia histórica de lo que sucedió en esos campos de exterminio para llevarlos inclusive al cine. Es decir, este artista, David Oller, plasmó en sus obras el dramatismo, todo el horror, la ignominia que ocurrió en esos campos de exterminio y por consiguiente, pues, se utilizó como testimonio real para luego, inclusive, en el juicio de Nuremberg, por ejemplo, en el juicio de Nuremberg se utilizaron las obras de este artista plástico judío. No podemos decir de que en los guetos y específicamente en los campos de concentración para judíos se estableció o se creó un estilo pictórico o un estilo de arte como tal específico. Sin embargo, la obra de los artistas judíos durante el Holocausto en los campos de exterminio
se les relaciona o se les suele incluir en lo que se denomina el realismo social en el arte. Forma parte de esa dinámica, de ese colectivo que antes, durante y en tiempos de posguerra utilizaron el arte como forma de expresión para denunciar pues distintos momentos y hechos de la historia. En primer lugar, este arte fue realizado clandestinamente. Por consiguiente, un arte que es hecho clandestinamente tiene sus limitaciones. Tiene pues una atmósfera, un contexto bien delimitado, clandestinos, underground, por utilizar un término. Y quienes realizaron este arte lo hicieron desde sus habilidades, desde su perspectiva y sus conocimientos del arte, o podríamos decir que desde sus destrezas artísticas. No podemos decir que eran pintores o grandes pintores de academia, pero sin embargo, muchos tuvieron estudios artísticos antes de comenzar a hacer su obra en los campos de exterminio. Podemos nombrar, aparte de David Oller, a Peter Kien, Felix Nussbaum, Leo Haas, Fred Gins, que fue un niño, un adolescente, que de los 14 y 16 años realizó una obra, inclusive hasta la realidad que él vivió pues, en los campos de exterminio, o por lo menos al campo de exterminio que a él le tocó. Los nazis tenían un concepto del arte ya en el poder, en plena década de los años 30, de que el arte occidental para ese momento, el que ya venía de muchas décadas atrás, y el arte occidental que estaba en ese momento, pues era un arte degenerado, corrompido, por decirlo de alguna forma, no representaba la cúspide de la civilización. Los nazis y Jack Goebbels como jefe de propaganda en los años 30, se enfila hacia un arte que le sirva al nazismo para expresar su concepción biológica, su concepción científica, su concepción filosófica de la vida. Ellos van hacia el arte grecolatino que expresaba el cuerpo humano, que expresaba la grandiosidad y el heroísmo, de una forma artística mesurada y por consiguiente, por ende, ellos se enfilan hacia ese tipo de arte que exprese la superioridad física de la raza aria. Artistas como Marc Chagall, por ejemplo, Pablo Picasso, Van Gogh, eran considerados artistas de pacotilla para la concepción nazi del arte y que no expresaban para nada la grandiosidad de la civilización occidental. París, que era la ciudad para ese momento cumbre del arte, ese concepto que ellos trataron o concibieron a su manera. De hecho, en Múnich se realiza una feria de arte y es ahí donde los nazis llaman al nuevo arte occidental, por decirlo de alguna forma, arte degenerado. Estos mismos nazis son los que van a llevarse esa cantidad de obras de arte que luego van a almacenar para su propio pecunio, una contradicción total, ¿no? Esto, o sea, aun cuando criticaban estas obras, sabían de su valor artístico, ¿no? A pesar de todo. El expresionismo como arte, como expresión artística, valga la redundancia, fue uno de los estilos que ellos llamaron arte degenerado, el cubismo de Pablo Picasso, el surrealismo de Salvador Dalí. Y como, repito, el arte nazi que ellos querían expresar era una retoma de el arte grecolatino.
por decirlo de alguna forma. Miles de científicos, miles de intelectuales, artistas judíos y no judíos tienen que salir de la Alemania en los años 30 y comienzo de los años 40. Sin embargo, muchos no lograron conseguirlo. Muchos artistas no lograron conseguir salir de Alemania y muchos van a parar a los campos de concentración. Es ahí en donde entramos en materia para referirnos al arte judío durante el Holocausto. Judíos porque fueron judíos quienes lo hacen en los campos de concentración bajo la perspectiva, bajo el contexto, bajo el sufrimiento, bajo las terribles penas que estaban sufriendo en ese momento. Hay una película que se llama El Führer, Regalo a una ciudad a los judíos, donde se hace una propaganda terrible, una imagen falsa sobre las ciudades que pregonaban en el cine los nazis, donde hacían ver de que en esos campos de concentración eran sitios agradables, lugares donde había esparcimiento cultural, donde vivían muy bien, habían cafés, habían bancos, habían jardines de infancia, y donde los judíos podían, pues, también hacer su vida cultural y su vida artística. En realidad, esta propaganda que inclusive le mostraron a la Cruz Roja de ese momento, solo pretendía, pues, mostrar una falsísima imagen, pero esa aglutinación de intelectuales y artistas que ellos fueron esparciendo por los campos de concentración de aquellos que no pudieron escapar de la Alemania nazi, concentraron su actividad, o no les quedó más remedio que concentrar su actividad, pues, en esos campos de concentración. Muchos trabajaron en los departamentos técnicos gráficos, muchos trabajaron en carteles para la propaganda nazi, muchos, o la gran mayoría eran de origen judío. Tenían las habilidades o trabajaban en los talleres gráficos mucho antes de que el nazismo tomara el poder en Alemania, y pues se encargaron de esos menesteres en los tiempos de los años 1910, 1920, eran duchos en la comercial. El nazismo los utilizó a ellos también para sus fines. Auschwitz fue un campo de concentración donde aglutinó muchos artistas, de donde va a salir una prolija cantidad de obras de arte significativas. Terezín bien fue un campo de concentración significativo para artistas polacos, artistas checos. En Auschwitz, entre 1940 y 1945, se produjeron miles de obras de arte, de las cuales se conservan alrededor de 1.500, 1.600 repartidos en distintos museos que tienen que ver con el Holocausto, tanto en Polonia como en la República Checa, como en Alemania, y ahí están, pues, expuestas esas obras de arte. Los motivos que inspiró el arte judío, por supuesto, son evidentes. La realidad desgarradora que vivía el pueblo judío para ese momento, entre 1939 y 1945, pero también dio pie a que se hiciera o que hubiese motivos para que el arte de los judíos que estaban en esos campos de concentración tocaran otras realidades, tipo surrealistas o expresionistas, porque eran los estilos de arte que estaban en boga en ese momento. Yo voy a hacer mucho hincapié en un artista plástico que tuvo una influencia tremenda posterior en la pintura judía durante el Holocausto, y podríamos decir que tuvo mucha influencia en los testimonios gráficos que se van a utilizar para recrear muchísimos de esos testimonios a nivel visual. Me estoy refiriendo al polaco David Oller, nacido en Polonia en 1902 y fallecido en 1985 en Francia. Logró sobrevivir al Holocausto, tuvo una obra pictórica antes, tuvo su apogeo en
el campo de concentración y luego, durante la posguerra, terminó, durante las décadas que tuvo de vida, posguerra, pues se dedicó a terminar toda su obra pictórica referente a lo que vivió y lo que vivió su pueblo durante el Holocausto. Él ejerció de Sonderkommando, que es la figura o es el individuo que va a ayudar a cremar los cuerpos, que una vez que salen de la cámara de gas, asesinados de la cámara de gas, van a ser cremados. Él tuvo que ayudar a muchos padres judíos a levantar los cuerpos de sus hijos para ser cremados en los hornos. Todo lo terrible que él vivió, toda la experiencia en el campo de concentración de Auschwitz, lo va a marcar para su obra de una forma brutal, por decirlo de alguna manera, en donde pocas son las palabras que podríamos utilizar para expresar el simbolismo que él logra plasmar en sus obras, porque el elemento visual lo dice todo. Su obra documenta de manera pictórica en dibujos y por supuesto que también en pinturas referentes, pues en el campo de exterminio. Él estudia, fue un artista de academia, no ejerció con mucho éxito como pintor de academia, va a ser tristemente célebre por sus pinturas de lo que vivió en el Holocausto. Combatió, comenzando la Segunda Guerra Mundial, pero por su condición de ser judío, perseguido en la misma Francia, porque él se nacionaliza francés, y es deportado a un campo de concentración. Vuelvo y repito, su obra se divide antes, durante y después de lo que vivió de 1943 a 1945 en el campo de concentración. Fue utilizado para, su arte fue utilizado para dar como testimonio presencial lo que ocurrió en Auschwitz y también en otros campos famosos de concentración. Cabe destacar que David Oller, de todos estos grandes artistas dentro del contexto del Holocausto, es el que más destaca. Y su obra, por su realismo, por lo cruda que es, marcó visualmente lo que se va a hacer en tiempos de posguerra para plasmar los horrores del Holocausto, tanto a nivel del cine como a nivel literario. David Oller, pues, es quizás el más famoso de estos pintores, de una forma triste, ¿no? Estuvo como tal, como testigo, como protagonista de esos terribles momentos, no solamente para el pueblo judío, sino para la historia de la humanidad, y para muchos historiadores se considera que lo que ocurre o lo que la Alemania nazi hizo conllevó a un retroceso, una especie de retroceso de la civilización occidental, donde la Alemania para los años 30 era una potencia científica, de una gran envergadura filosófica, de una gran envergadura académica. Se van a dar estos hechos, pues nos dice de que la civilización occidental, o por lo menos la civilización, no es lineal y un ascenso constante, sino que puede tener sus altibajos. Muchos historiadores comparando esto que ocurre. Profesor Víctor, Nazi, profesor, pues, le quedan unos minutos.
Sí, Quedan unos minutos para culminar su exposición, profesor. cómo no. Entonces lo han comparado con lo que ocurre en la Edad Media europea, que lo brillante de la civilización grecolatina puede ser un poco opacada cuando pues cae Roma y los bárbaros toman el resto del Imperio Romano y bueno, hubo una especie de retroceso cultural que después se retoma con Carlos Magno, pero eso nos dice que la civilización no es algo que va en ascenso ni va en línea recta, puede tener sus altibajos. Bueno, gracias por la oportunidad de participar. Muchas gracias, profesor Víctor. Muy interesante su exposición sobre el arte judío, ¿no? Durante el Holocausto. Ahora vamos también a presentar pantalla para, digamos, la próxima exposición de la profesora Joan Peñangulo. Ya voy a abrir acá, gracias, profesor, muy amable. Voy aquí otra vez. También los patrocinantes de alguna manera de este evento académico, la Universidad Simón Bolívar, la Coordinación de Formación General, dirigida por la profesora Sergio, Decanato de Estudios Generales de la Universidad Simón Bolívar, el Departamento de Geografía e Historia de la Universidad Experimental Libertador, la Cátedra de Estudios sobre el Holocausto y los OFRET, ¿no? Universidad de los Andes, y la asignatura de Estudios Generales como Hombre y Cultura, uno que muchos estudiantes están aquí presentes, y la electiva de Caudillo, Dictador y Fuerza Armada, ¿no? También están muchos muchachos aquí presentes en este espacio virtual para disertar sobre estos temas tan interesantes sobre la humanidad. La historia de la humanidad es bastante compleja, ¿no? Los desmanes siempre ocurren, ¿no? Y bueno, la enseñanza de la historia es para esto, ¿no? Bueno, ahora la profesora Joan Peñangulo nos va a versar sobre la enseñanza del Holocausto. 2 puntos, el Holocausto como problema humano. Es profesora de la Universidad de los Andes, doctoranda en la Universidad de Sevilla, España, coordinadora de la cátedra y disculpe la mala pronunciación, ¿no? Estudió en la Escuela Internacional de Estudios del Holocausto en Jerusalén, Israel, además de sus líneas de investigación de historia cultural, historia política, imaginario de historia de las emociones. Es autora de artículos y capítulos de libros del diseño instruccional del Seminario para la Enseñanza y el Aprendizaje del Holocausto, ¿no? Como llaman los judíos la Shoah, ¿no? Disculpa la mala pronunciación, pero sí, también estoy trabajando en un colegio judío acá en Caracas y más o menos estoy empapado con la cultura de ellos, ¿no? Su religión, sus aspectos culturales, ¿no? Y de alguna manera uno también va permeando esta formación, ¿no? Entonces vamos a seguir con la profesora Joan Peñangulo. Tiene 20 minutos para exponer sus principales ideas y elementos puntuales. Profesora, los micrófonos y la pantalla son suyas. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecerte, Germán, la gentil invitación a ti y a la profesora Leticia Velázquez por concretar esta reunión, esta actividad, cuyo objetivo es, al fin y al cabo, repensarnos como seres humanos y repensar el devenir histórico. En primer lugar, yo voy a compartir una presentación. Vamos a ver si todo sale bien. Okay. No, deje de la pantalla con pantalla, ya la quité ya. Ahora sí. Ok. Ahora sí, ahora puede. Ok. Ok. Necesito saber si la pueden ver. Sí, sí la logramos ver. Ok, perfecto. Bueno, a mi intervención de hoy de 20 minutos es realmente una aproximación a las diversas posibilidades que hay para enseñar, para reflexionar sobre la Shoah. Esto va a depender, por supuesto, del tipo de estudiante, de la edad, efectivamente, del estudiantado, del estudiante receptor, pues como sabemos, hay cosas muy difíciles de definir hoy en día para nosotros mismos, siendo adultos. Yo quiero comenzar
mi presentación con las palabras de Megill del año 2002, quien afirma: los historiadores tienen la tarea no solo de describir y explicar el pasado, sino también de intentar mostrar cómo el pasado tiene sentido para nosotros mismos ahora. Y quiero detenerme aquí porque en el proceso de enseñanza del Holocausto, que es la palabra que en un primer momento se conoció el genocidio más documentado de la historia, y Shoah, o Shoah, que es la palabra hebrea que define lo acontecido como destrucción total, la Shoah el Holocausto, hacen referencia al mismo hecho: la sistematización de la muerte por parte de los nazis o de la máquina nazi contra los judíos. Ahora bien, ¿por qué me quiero detener aquí? Cuando uno empieza a indagar sobre la enseñanza de la Shoah, del Holocausto en Venezuela, en distintos niveles educativos, uno se consigue con tres posibilidades básicas. Primero, que no se da, no se imparte, no se habla nada de la Shoah u Holocausto. Segundo, que apenas se menciona como parte del contenido de la Segunda Guerra Mundial. Y tercero, si se da o se imparte, se hace mal. Se caen en banalizaciones, en trivializaciones, que en lugar de apuntar a reflexionar sobre la condición humana, sobre lo que fue humanamente posible, nos llevan simplemente a una actividad memorística o una acción memorística. Ahora, por eso es que en esta presentación de 20 minutos yo ordené el contenido de la misma en 3 puntos. El primero es el estudio del pasado: Holocausto, Shoah y el pasado. Y los perennes enemigos que me he conseguido particularmente una y otra vez cuando estoy en una actividad, ya sea académica o en una actividad de divulgación, hablando, y me corresponde hablar sobre la Shoah: el negacionismo, el antisemitismo y la banalización. Y aquí quiero compartir con ustedes una experiencia, son muchísimas, y esto estoy hablando en el entorno venezolano, pero una experiencia de frase en una institución educativa, en una universidad reconocida a nivel nacional, y estas palabras que les voy a decir vino de una autoridad central. La frase fue, comillas: Venezuela ha pasado por varios holocaustos. Cierro comillas. Ese tipo de afirmaciones no solamente viene de los consejos, va bajando, ¿ok? Y nos muestra una realidad que en las instituciones educativas venezolanas, síntomas y rasgos de antisemitismo. Por eso es que celebro hoy en día esta reunión que nos permite ver, revisar, cuestionarnos qué es lo que está pasando. Ahora, en el primer punto, aquí voy, yo pregunto sobre qué pasa cuando empezamos, o por qué a los chicos, a los jóvenes, celebro que hayan bastantes alumnos acá, sobre la historia. La historia les parece aburrida, efectivamente, porque se hace una sucesión cronológica de hechos, porque se hace eminentemente descriptiva, narrativa, y al fin y al cabo, la historia o la percepción de la historia que se está transmitiendo eso es algo que está muy lejano de nosotros. Entonces, si está muy lejano de nosotros, todo es los procesos que dieron posible el Holocausto, como la discriminación, el antisemitismo, el racismo. por ejemplo, eso está muy lejos. Eso no va a volver a pasar, porque la idea que se transmite es la idea del pasado inerte. El pasado ya está muerto, un pasado brumoso, un pasado oscuro, y que solamente lo damos como parte de la cultura general, pero que en el fondo sabemos que el alumno necesita algo más. Y estoy hablando de alumnos de todos los niveles. ¿Cuál es esta propuesta? En lugar de eso, el pasado
cuando se habla del Holocausto o de la Shoah, el genocidio más documentado de la historia, ese pasado nosotros debemos transmitirlo a partir de un significado o de una polisemia. Es cuál es el valor de ese pasado que yo estoy dando para la humanidad. ¿Qué puedo extraer de allí? ¿Cuáles son los procesos, los mecanismos, los hechos que hacen posible los genocidios? Pero especialmente un genocidio que fue planificado, sistematizado en contra de un pueblo. Si lo hacemos así, seguramente los alumnos, los receptores, van a comprender que ese pasado, que en un momento se vio como inerte, como muerto, ese pasado siempre regresa. Ahí está la teoría del historiador francés, el pasado que se hace presente, siempre se hace presente, no en lo temporal, sino a través de los mecanismos. Entonces, dentro de esa concepción, podemos entonces definir, caracterizar el Holocausto o la Shoah como problema humano. La Shoah o el Holocausto no fue hecho por monstruos, no fue hecho por extraterrestres, no fue hecho por personas de otro mundo, sino por hombres de carne y hueso. Eso es lo que tenemos que reflexionar. Ahora bien, esto me permite a mí, nos permitiría, en todo caso, hablar del Holocausto como problema humano y no como simple pasado, no ese pasado inerte, muerto, no. Ahora bien, si estamos en ese punto, en todo caso, si estamos en ese punto, por supuesto tenemos que hablar de un contexto histórico, político, social, ir hilando, no solamente en este caso, de 1939 a 1945, sino irnos hasta el año 1933, por ejemplo, cuando se dan los primeros boicots, el año 1938, hablar, por ejemplo, del articulado 170 del Código Penal alemán, que hablaba sobre el castigo hacia los homosexuales, etcétera. Ahora, luego de ese contexto político social, no debe verse simplemente como un acto memorístico, porque es ahí el problema. Está vinculado directamente con la apatía de los alumnos por la historia. En este proceso del Holocausto como problema humano, entonces tenemos un segundo punto, el proceso. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo? ¿Por qué? Y la pregunta que se hacen los grandes historiadores y los académicos que se han dedicado a la Shoah, ¿cómo fue humanamente posible? ¿Por qué? Porque ese antisemitismo, la ideología nazi, el antisemitismo moderno, el racismo, el odio, todo lo que encerró la muerte, nos lleva a un fenómeno, a una práctica que está vigente hoy en día, especialmente luego del 7 de octubre, con el ataque de Hamas al sur de Israel. El antisemitismo como práctica. El antisemitismo es el odio a los judíos, todo lo que tenga que ver con los judíos, con su cultura, con sus prácticas, con su contexto, con su cotidianidad. Ese antisemitismo es un fenómeno como práctica cultural, social, política, ideológica. El antisemitismo suele esconderse, disfrazarse en frases que puede ser que nos parezcan triviales, pero que en el fondo encierra el odio hacia todo lo que tiene que ver con los judíos. Ese antisemitismo no solamente fue durante la Shoah o el Holocausto, fue muerte, asesinato, sino deshumanización. Y quiero enfocarme allí porque quiero plantearnos una pregunta. ¿Cómo un alumno puede entender el problema del odio al judío si solamente se inserta en el pasado? Y efectivamente, cuando uno se pregunta cómo fue humanamente posible, el antisemitismo está allí presente, pero el antisemitismo no es una práctica que ya no se hace, o es una acción que eso terminó cuando culminó la Segunda Guerra Mundial. No, el antisemitismo sigue disfrazándose, y hoy tenemos, bueno, el antisemitismo islámico, por ejemplo, ¿no? Ahora, de esta pregunta de cómo fue humanamente posible, hay muchos historiadores que hablan
que una de las posibilidades de enseñar la Shoah es a partir de aprender o enseñar la Shoah acerca de, es decir, en este término se hace referencia al contexto histórico, a los hechos, a ese hilado que hay que hacerse para llegar, por ejemplo, qué pasó con los guetos, por qué los campos de concentración, por qué los campos de trabajo, por qué los campos de exterminio, por qué los campos de tránsito, por qué la eutanasia, entre otras cosas. De eso, aprender acerca del Holocausto, hay un largo tránsito o un largo espacio entre dos procesos, con otros dos procesos. Aprender desde el Holocausto o la Shoah y aprender del o de el Holocausto. Es decir, por ejemplo, aprender desde el Holocausto, aprender desde el testimonio, aprender desde la sensibilidad, el dolor, el horror del testigo ocular, de ese que escribió ya sea durante el proceso de genocidio o después del proceso de genocidio, porque tenemos que destacar aquí que muchos sobrevivientes no querían hablar, no quisieron hablar, porque era retomar nuevamente el dolor, y para ellos la única tabla de salvación luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial fue el olvido, ¿ok? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, aprender del Holocausto. Aquí viene también el discurso de aprendizaje de lo que es moral, de lo que es inmoral, del bien y del mal. Y quiero detenerme aquí con unas palabras de la filósofa Trudy Oswald. Trudy Oswald es hija del señor Hilo Oswald, cuya cátedra yo represento. Ellos forman parte de la comunidad judía venezolana. Y Trudy Oswald, en sus ensayos, sobre todo en uno que habla sobre el mal y habla sobre el resentimiento, ella expresa que el mal nunca va a desaparecer. El mal es eso que siempre está delante de nuestros ojos y que siempre nos da señales, tal cual como pasó. Siempre da señales. Avisoramos las señales, pero las dejamos hasta allí. Entonces, este tipo de enseñanza tiene que ver con aprender de o aprender desde el Holocausto. Ahora bien, yo no puedo hacer el paso 2 y el paso 3 con una idea del pasado inerte, estático, que está muy alejado de nosotros, pero tampoco puedo hacerlo sin saber acerca del Holocausto, el entorno general, qué pasó, por qué sucedió. Vamos a ver. Y esto me da pie, ese enfoque, para presentar la metodología que se enseña y que divulga Yad Vashem Jerusalén. Yad Vashem Jerusalén, o la Escuela Internacional del Holocausto, que está en Jerusalén, es el centro mundial más importante de la enseñanza educativa sobre la Shoah. El Yad Vashem quiere decir darle un nombre a las víctimas. Y hay un énfasis, un interés por hablar siempre del número de las víctimas. Y se comete ahí otro proceso de deshumanización, porque todas esas víctimas tenían un nombre o tuvieron un nombre. De hecho, esta presentación la comencé con el rostro de una niña que murió asesinada en los campos de concentración, y la segunda imagen también aparece una madre y una hija que murieron también ellas murieron en las cámaras de gas. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque los que murieron eran seres humanos y darle un rostro a ese número es fundamental cuando se enseña o cuando se intenta reflexionar con un grupo sobre la Shoah. Ahora, ¿cuál es la todo el proceso del Holocausto? Hubo 3 roles fundamentales: el de las víctimas, los perpetradores y el de los colaboradores
observadores, otros le dicen los espectadores. Y por supuesto con las víctimas, toda esta maquinaria de la muerte se hizo para asesinar a los judíos. Ahora bien, hay también otras víctimas, se cuenta en las estadísticas oficiales, se habla de 1 millón, y entre las otras víctimas hay homosexuales, los testigos de Jehová, los gitanos y todos los opositores políticos al nazismo. Esta metodología que les presento es la metodología que establece y que sigue Yad Vashem Jerusalén. Ahora bien, conozco el caso en una universidad que solamente se dedicaron al segundo punto, al de los perpetradores. Y sabemos la obra escrita por Hitler mientras estuvo en prisión, pero en lugar de una guía, una mediación adecuada, los alumnos terminaron admirando a Hitler todo lo que había escrito. Otro caso, los alumnos terminaron admirando a colegio privado con alumnos de edad de 12 años. De edad de 12 años, la profesora les dice que por favor hagan un ensayo y una posterior exposición sobre una figura histórica con sus defectos y sus virtudes. Y la figura histórica que se escogió fue Hitler. ¿Qué pasa con esto? Si no se sabe, si no se le dio el sentido a ese pasado, pero a los fenómenos, a los hechos que se siguen repitiendo hoy en día, fíjense en lo que caemos, en una tergiversación completa de los hechos. Y aquí, como creo que ya se me va a terminar el tiempo, hermano, y quiero traerles 2 ejemplos rápidos. Estos 2 ejemplos, yo siempre trabajo con ellos cuando me toca dar, no siempre, pero en alguna u otra clase lo que utilizo. Esta imagen que ustedes ven aquí es una réplica, está en una cajita, en una mesa, más o menos como una caja de zapatos, para que ustedes puedan imaginar el tamaño. Es la réplica de una, no puede decirse habitación, de uno de los espacios del gueto de Terezín, ¿ok? Recordemos fue creado en el año 1941. Este gueto, si bien es cierto, contó con ciertos privilegios, sirvió también como lugar de tránsito para los grupos de exterminio. Y mucha gente, murieron muchísimos judíos en este gueto por las malas condiciones, por la insalubridad, por el hambre, por la discriminación, etc. Pero ¿qué quiero rápidamente señalar con esta imagen? ¿Qué le podemos decir a un alumno de básica o a un alumno universitario que nos diga de este gueto? Sí, efectivamente, hay cosas evidentes, hay poco espacio, casi no se puede respirar, inclusive se puede describir la imagen del gueto, pero hay una pregunta fundamental. ¿No podemos imaginar nosotros vivir en esas condiciones? Y allí es cuando nos podemos remitir a las prácticas sociales que se establecieron, no solamente en los guetos, sino también en los campos de concentración. El papel de la mujer, porque el papel de la mujer fue fundamental. La mujer no estuvo solamente en estos grupos que la resistencia, que lucharon contra los nazis, sino la mujer era parte fundamental, era el eje tanto en los guetos como en los campos de concentración. La mujer se convirtió en madre adoptiva de todos esos niños que se quedaban huérfanos. La mujer era la que recordaba el culto o los cultos, las festividades judías. Ahora, si solamente dejamos la imagen como parte del pasado, pues seguirá siendo así. Seguramente algún alumno le comentará
eso no tiene ningún sentido si realmente no se reflexiona que todos esos son procesos humanos que llevaron a la barbarie. De allí que no solamente sea importante hablar o aprender acerca del holocausto, sino aprender desde el holocausto a partir de los testimonios, las memorias, los archivos y también aprender del holocausto. Finalmente, la metodología de Yad Vashem que la compartí, entender que el holocausto no se dio de la nada. Los nazis sin los colaboradores, los nazis como perpetradores, sin los observadores, nada de eso hubiese sido posible. Y termino con las palabras de Elie Wiesel, sobreviviente y Premio Nobel de la Paz, y bueno, muchísima gente con eso, muchas conferencias, además de su obra escrita. Si bien no todas las víctimas eran judías, todos los judíos fueron víctimas. Termino con esta frase para recalcar que el nazismo, su intención a partir de eufemismo fue siempre el asesinato de los judíos. 2. Acertar sobre la trivialización de la enseñanza del holocausto, con ese tipo de frases que les comenté anteriormente. 3. tener mucho cuidado con el material audiovisual que se destina para la enseñanza del holocausto. En Yad Vashem siempre nos insistieron, y trato de yo siempre de insistirlo, de decirlo, de buena manera, por supuesto, que no hay que romantizar el holocausto, no hay que romantizar el horror. Uno ve muchas películas no históricas del holocausto y lo que hacen es romantizar el dolor, romantizar la barbarie, el asesinato. Entonces se da un mensaje completamente distinto al real, al que realmente se desea transmitir, que es, bueno, ¿cómo es posible que se haya llegado a eso? Un otro elemento que traigo a la reflexión son las series de afirmaciones, que las he escuchado muchísimo, como eso no sucedió, es parte del negacionismo, o el tono de voz, la manera como se expresa cuando se está dando este tema es fundamental. No es lo mismo que yo diga, no solamente los judíos fueron víctimas de los nazis, que yo diga, no todos los judíos fueron víctimas de los nazis, no solamente los judíos. Quiero dejar esas reflexiones, esto da para mucho más. Agradezco a la profesora Leticia y al profesor Germán y a todos ustedes por la disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Joan Peña, por su brillante y bien hilvanada exposición sobre este tema, ¿no? Que tiene mucha tela que cortar, ¿no? Y también un tema bastante interesante, los totalitarismos, que se enfoca en la asignatura de Hombre y Cultura. Estos temas siempre están presentes en las formas totalitarias de expresar también la destrucción, ¿no? Lo maligno, ¿no? Vimos reflejado allí con la Alemania nazi, con los campos también de detención de la Unión Soviética, con Stalin, entre otros, ¿no? Que no quiero hacer mención, pero sí, profesora, muy interesante, ¿no? Se pasea por ese significado del pasado reciente, ¿no? Entonces hay muchas formas también de interpretarlo, muchas formas también de analizarlo. Y es importante todas estas preguntas de investigación que refuerza un poco este tipo de matanza sistematizada, ¿no? Iniciada o hecha, palpable, ¿no? Con la Alemania nazi que estuvo presente en la historia contemporánea del siglo XX. Bueno, ahora arrancamos con la ronda de preguntas y respuestas. Tiene que ser preguntas breves y concisas, no exposiciones prácticamente de la persona que vaya a hacer la interrogante, ¿no? Entonces quiero hacer esta acotación, ¿no? También quería agradecer también al profesor Carlos Castañeda, que lo vi por allí, a la profesora Jenny Serrada, ¿no? Y entre otras personas que comento, y agradezco pues su disposición de tiempo para este espacio virtual, ¿no? Ahora sí, comenzamos con esta exposición. Cualquier cosa, cualquier pregunta, que sea breve y concisa, por favor. De alguna manera vamos a ver si la podemos reflejar en la sección del chat, ¿no? De esta
este espacio, por favor. Veo a Verónica Rosana levantó la mano, ¿qué puede indicarnos en torno a su interrogante? En la parte, buenas tardes, primero que todo. Buenas tardes. En la clase que dio el profesor Víctor Sandoval, él en una de sus cosas dijo que el arte occidental para los judíos estaba muy corrompido, o sea, no era como civilizado, no presentaba la civilización, pues. Quisiera saber por qué ese arte no representaba la civilización, pues, porque no era como, no le prestaban como atención a ese arte, pues, al arte occidental. Sí, bueno, ya en los años 30, cuando el nazismo ya está en el poder, comienzan los nazis a perfilar o enfocar una concepción del arte, una concepción artística fuese funcional para ellos y que expresara, que representara el ideal ario-germánico. El arte que para ese momento, para los años 30 y comienzo de los años 40, estaba en boga en Europa, estaba representado prácticamente por artistas bohemios que dentro de su concepción filosófica del arte expresaban pues un contexto del mundo de tolerancia, en donde la civilización pues dentro o desde la perspectiva de expresión del arte se encontraba en un contexto liberal. Es decir, los prejuicios, los límites ya no existen. No debo tener ningún prejuicio filosófico, político, social, sino simplemente me expreso a mi manera y como yo concibo la vida, como yo concibo el mundo. Para los nazis, por supuesto, eso es depravación, eso es obscenidad, eso es degeneración. Es decir, ese no es el ideal del arte que debe imperar dentro del pensamiento ario-germánico que pretende imponerse en Europa y, ¿por qué no?, en el mundo. Entonces, un arte liberal, un pensamiento bohemio, sin límites, sin prejuicios, no puede ser concebido por una filosofía y un enfoque político o de un sistema político que dice todo lo contrario. Sí, bueno, muchas gracias por la participación, profesor Víctor, por su respuesta. Hay otras preguntas también, ¿no? Yo creo que veo ahí, ya Verónica fue respondida, veo a Yosman Tobar, según acá el control, ¿no? También que levantó la mano, según acá el control, ¿no? La profesora también Joan, ¿no? Entonces, de estos temas tan interesantes que, ¿no? Que atañen desde el punto de vista contemporáneo y de la ciencia. Levantó la mano. Buenas tardes. La pregunta Una para pregunta la que tiene por profesora acá, no sé si la pueda formular también por el chat, ¿no? Usted en su También exposición manda tardes. a la reflexión sobre qué conocimientos se deberían de dar sobre el Holocausto y no romantizar los mismos. Entonces, mi pregunta para usted sería que según su punto de vista y conocimientos, ¿cuáles serían los puntos más importantes que se deben enseñar y discutir a la hora de hablar del Holocausto? Hola, muchas gracias por la pregunta, porque me da oportunidad. Disculpen la interrupción, quisiera saber si ya me podría salir porque debo seguir trabajando. No hay problema, joven, puede retirarse. No hay problema, no haga eso público, sí puede retirarse, no hay problema. Bueno, decía que la pregunta no vi es una chica, Josmar, no sé, creo que me refiero. Sí, correcto. Ok, gracias Josmar por la pregunta.
me permite vincularla con la interrogante del chat sobre el cine. Efectivamente, se llega a romantizar el horror, se llega a romantizar el dolor con películas como El niño de pijamas a rayas. En esa película, ¿ok? Notemos que las relaciones o el contacto de fraternidad, de compañerismo, de amistad, en algún momento llegan a difuminar realmente cuál es el objetivo de la película. ¿Ok? Solamente por nombrar una. Ciertamente cada película tiene un objetivo específico o una intención, una intencionalidad. Pero me refiero en este caso a esa película en particular, que cuando uno hace un pequeño sondeo o pregunta, ¿cuál es el chico de pijamas a rayas? Bueno, y las respuestas son, bueno, porque es algo muy chévere, que la amistad, que a pesar de se deja en segundo plano cuando realmente es la temática central. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué elementos, Josmar, se deben rescatar para la enseñanza del Holocausto? Primero, que fue hecho por humanos en contra de humanos. Primero. Segundo, reflexionar y cuestionarnos sobre la condición humana. Tercero, hablar de las prácticas que hicieron posible el Holocausto y que siguen hoy en día. El odio. ¿Cómo definir el odio? ¿Cómo definir el odio en manos de los totalitarismos? ¿Cómo definir el odio en manos de autócratas? La ideología, la ideologización está presente. Es difícil hablar o entablar algún tipo de diálogo con una persona que está completamente ideologizada. Tercer elemento, el fanatismo. Sigue presente el fanatismo. El odio hacia los judíos en cualquier variante. Quinto y sexto, si lo tomamos de todas las conferencias de Trudy Oswald, hija de sobrevivientes, el resentimiento, los liderazgos carismáticos. Esos aspectos que te nombré, solamente por nombrar algunos, formaron parte del caldo de cultivo que dieron origen al Holocausto o la Shoah. Entonces, Josmar, en pocas palabras, que fue un hecho terrible, un episodio hecho por humanos en contra de humanos. Muy bien, profesora. Sí, muy bien, profesora. Sí, también tenemos la pregunta de Aarón, que levantó la mano. Aarón Alejandro Rodríguez, que también tiene una pregunta, ¿no? Y no sé si la pueda formular a través de la mensajería o que abra su micrófono. Sí, buenas tardes, profe. Quería preguntarle sobre cuál fue el impacto psicológico de las víctimas a largo plazo del Holocausto y sus descendientes. Hola, Aarón, buenas tardes. Bueno, wow, primero podemos hablar del trauma. Se habla o se define como un trauma histórico. No solamente volvemos con la idea del pasado por lo sucedido, lo sufrido, lo dolido, sino que ese trauma puede pasar de generación en generación. Por ejemplo, el caso para que tú veas el impacto del trauma, si ustedes le preguntan a Trudy Oswald, filósofa y psicoanalista, ella misma lo va a decir: yo me dediqué al psicoanálisis porque con todo el sufrimiento de mis padres fue la manera de tratar de entender ese sufrimiento que se transmite de generación en generación. Ahora bien, no debemos olvidar el sufrimiento que no fue expresado
el sufrimiento que no fue compartido, que los familiares sabían que era sobreviviente de la Shoah, pero que quedó hasta allí. Entonces, Aarón, hay un ruidito por ahí. Entonces, Aarón, podemos hablar de traumas, severos traumas. Te voy a dar otro ejemplo para que nos demos una idea hasta dónde llegó eso. Muchos sufrieron esquizofrenia posteriormente, pero te voy a comentar, la esposa de Hilo Oswald, lo decía él en su conferencia, la señora Clara Oswald, ambos estuvieron en Transnistria, son parte de la comunidad judía venezolana. Él lo decía en su conferencia o en su testimonio, que la esposa, la señora Clara, se levantaba gritando en las madrugadas, asustada, con gran temor, que todavía todos esos recuerdos, toda esa pesadilla, los sigue acompañando hasta el resto de su vida. O sea, no es algo, Aarón, que bueno, como eso les pasó a ellos, eso quedó en el olvido, no. De hecho, hay muchísimas bibliografía, historiografía sobre el significado del Holocausto, de la Shoah, como trauma histórico. Espero haber respondido tu interrogante. Muy bien, profesora, muchas gracias, sí. Muy bien, profesora, muchas gracias, sí. Ya quedan pocos. Un tema bastante, sí, ya quedan pocos ya sobrevivientes, ¿no? De este holocausto, no, ya quedan pocos ya prácticamente, de que la destrucción, ¿no? Y también levantó la mano Marian Nazaret Gil, ya también levanta, vemos a la profesora Yajaira Elena Freites también por aquí hablando, Maribel, ¿no? Hace su pregunta, Maribel Coromoto Pérez, ¿no? Pero Marian, no sé si quieras preguntar, ¿qué es? Levántate la mano, no Buenas sé, tardes. digo. No sería una pregunta, pero quisiera que el profesor Víctor pudiera ampliarnos un poquito más cuando dijo que los nazis retrocedieron a Alemania ya que pudo ser una potencia científica. Sí, buenas tardes. Una de las críticas ya en tiempo de posguerra que se le comienzan a hacer a la Alemania de 1930 es que la Alemania de ese momento y del momento en que los nazis toman el poder, se encontraba en un estado de desarrollo en muchos ámbitos, inclusive superior a la misma Inglaterra y a la misma Francia. En el campo tecnológico, en el campo científico, en el campo académico, educativo, sanitario e inclusive económico, porque sabemos que Hitler levanta la economía alemana de una manera bastante rápida, en comparación e inclusive con los Estados Unidos de América. Alemania se encontraba en un contexto mundial de suma importancia y donde muchos países pues veían en Alemania la gran potencia del mundo, es decir, ya elevándola a un nivel de desarrollo científico, tecnológico, educativo. En las universidades alemanas se forman grandes filósofos, grandes sociólogos, grandes psicólogos que luego en plena Alemania nazi y posterior emigran a lo que hoy es Estados Unidos y van a desarrollar sus teorías sobre psicología, sobre sociología, sobre filosofía en los Estados Unidos, en las grandes universidades estadounidenses. Es decir, que en el contexto mundial Alemania era admirada. Pero la pregunta es, ¿por qué el pueblo alemán, si estaba a la altura de su situación mundial, se prestó a que los nazis tomaran el poder y desarrollaran todo su aparataje, toda su arquitectura de la manera que lo hicieron? Es decir, uno de los pueblos más cultos del mundo, según muchos historiadores, ¿por qué permitió
por qué le dio luz verde, puerta libre, a los nazis para que llegaran al extremo que llegaron. Muchos pensaban que era un tren que se iba a desbocar por sí solo y resulta que ese tren se llevó a todos por el medio. Es decir, historiadores, sociólogos, filósofos alemanes de aquel momento pensaron que el nazismo iba a ser simplemente algo de un periodo de tiempo y que esa locomotora pues se iba a desbocar por sí misma. Y sin embargo, eso no fue lo que pasó. Complicó a toda Europa y parte del mundo conocido la Alemania nazi. Entonces, desde el enfoque ya de la posguerra, se cree para muchos académicos, intelectuales, que la civilización occidental sí se pensó en ese momento que estaba en una cúspide de su más alto cenit, pues retrocedió en términos de lo que se hizo, en donde el ser humano atentó contra su semejante de una manera bárbara, sistematizada, planificada y desde una sociedad que ante el mundo estaba considerada como una de las más cultas pues, y civilizadas de la humanidad para ese momento. Es algo bien polémico y resulta como una contradicción, pues, que en la Alemania de la década de los 30 y 40 se haya llevado esa planificación, sistematización de lo que fue el Holocausto contra sus semejantes, pues porque quienes asesinan en Alemania y en campos de concentración, pues también tenían un origen germánico, porque si nos vamos al hecho, Albert Einstein tenía sangre germánica. O sea, era judío, pero también tenía ascendencia germánica. Entonces, hay una contradicción tremenda, pues, que todavía tratan de explicar o todavía tratan de justificar los que se han abocado a tratar ese tópico. Bueno, espero que se haya dilucidado un poco, ¿no? Tu pregunta. Sí, muy bien, profesor. Sí, muy bien, profesor. Usted también tuvimos este año, sí, el otro, sí. Tuvimos una especie de curso, digamos, de posgrado del nazismo, ¿no? Alemán, en el Instituto Pedagógico de Caracas, pero una persona que siguió con la clase, ¿no? de este curso que se hizo. Pero, muy bien, muy bien. Por ahí tenemos muchas preguntas, por ejemplo. Vemos acá a Maribel Coromoto, ¿cuál es la importancia de utilizar el arte y la cultura del Holocausto como herramienta educativa en la actualidad? Yo también tengo una por allí. Hay muchas personas levantando la mano, Juan Guzmán, María del Carmen Reyes Hernández. No sé, de alguna manera quiera hacer patente. La profesora Yajaira también tiene sus conocimientos, aporta con sus conocimientos, con lo que también representó esta gran destrucción, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir acá otra persona, para la profesora Guzmán, ¿no? Juan Guzmán o María del Carmen, cualquiera de los dos que quiera intervenir para ir cerrando ya esta actividad, porque el tiempo también corre, ¿no? Buenas tardes. ¿Quién más por allí? Buenas tardes, sí. Bienvenido. Con el permiso de los profesores, quería aportar algo que creo que el profesor que anteriormente estaba hablando no le escuchó al que hizo la pregunta anterior. Y es él también quería aportar el cómo los alemanes dejaron que el Partido Socialista Obrero Nazi llegase al poder. También se tiene que añadir el contexto histórico en el que se encontraba Alemania en ese momento, luego del Tratado de Versalles de 1919, en el que Alemania fue completamente humillada y minimizada entre los países europeos. Eso también sembró un resentimiento entre la población alemana de la época y es lo que dio pie a que personas como Adolf Hitler, que sabemos que no llegan realmente al poder máximo, llegaran a ese factor, tuvieran el poder absoluto sobre el país. Correcto, eso es correcto. Muy bien, otra pregunta, por favor. Muy bien, otra pregunta, por favor. Yo también tengo una por allí, ¿no?
Sí, otra pregunta, no sé. Buenas tardes, ¿cómo está? Quisiera- Disculpen que lo interrumpan, pero una pregunta. Otra pregunta. ¿El holocausto, verdad, de la época de antes sigue siendo el mismo de ahorita o eso cambia? Cualquiera quiera responder. ¿Puedes repetir la pregunta? Cualquiera quiera responder, por favor. Sí, Parece que tiene problema de conexión con sí, el holocausto, Parece que ¿verdad? tiene La problema de época de conexión antes, con o sea, la parte de la nazis de antes, eso ha cambiado. Ya creo que así no era, ya me estoy confundiendo. Que sí, el holocausto, ¿verdad? Tiene una diferencia entre la época de antes a la época de ahorita, sigue siendo igual. Bueno, mm, dentro del contexto de lo que significa la palabra holocausto y enfocada en lo que pasó con los nazis, eh, podríamos tomarlo como y ya sistematizado y planificado, podría llevarse hoy en día al mismo contexto que, o por lo menos es el contexto que se utiliza hoy en día, después del holocausto nazi. Pero hay que recordar también que los turcos también practicaron un holocausto sistematizado y planificado con el pueblo armenio, muchos antes de que los nazis tomaran el poder y que los nazis aplicaran este sistema. El genocidio desde los turcos hacia los armenios y con el consentimiento de Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna, también obedecería a algo parecido de lo que hicieron los turcos en su momento, un momento antes de que se fundara la República de Turquía. Se ha hablado de lo que hicieron los españoles en América, si fue un genocidio, si fue un holocausto, llevándolo al contexto de lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, habría de cierta manera u de otra forma, pero creo que a partir del holocausto el contexto sigue siendo el mismo para ser aplicado en la forma en que fue aplicado o porque se entendió de esa manera en ese momento, posguerra y en estos momentos. O sea, no cambia, o habría que ver el enfoque que se le dé entonces y quién se lo está dando. Pero me parece que sigue teniendo mucha vigencia esa acepción. Muy bien, muy bien. Listo, gracias, gracias por su respuesta. Muy bien, muy bien. Ahora sí quedé, ahora sí quedé bien. Muy bien, joven, muy bien. Bueno, Buenas muy bien, joven, tardes. muy bien. Bueno, dos preguntitas más y cerramos con la clase abierta, muchachos. Sí, dos preguntas. Buenas tardes. Tenía entendido que los judíos usaban una estrella amarilla, entonces quería saber cuál era el significado exacto de esa estrella amarilla. Amarilla. Joan quiera responder a esa pregunta. Sí, estoy por aquí, pero se me va el audio en un momento porque estoy desde las 3 sin electricidad y entonces a pesar que tengo internet ya empieza a fallar. Escuché algo del significado de la estrella amarilla, ¿cierto? Correcto, sí. Ok, mira, dentro de las políticas, los parámetros simbólicos y de representación establecidos por el nazismo, entre muchos de ellos, la estrella amarilla, la estrella de David amarilla lo identificaba como judíos. Dentro de los campos de concentración había también, estrellas o otros símbolos como el triángulo rosa, que estaba destinado a aquellos prisioneros o homosexuales. Habían también un triángulo negro que estaba destinado a todos aquellos prisioneros, ya sean criminales, opositores. Todas esas simbologías eran para identificar, para señalar, pero también en el fondo, esa simbología
también entraba a la deshumanización. Usted no es una persona, usted es un número que no tiene nombre, un número que no tiene identificación, sino simplemente la identificación que nosotros le imponemos. La estrella amarilla, un judío. Un triángulo rosa, un homosexual. Un triángulo negro, un criminal. Eso es parte de todas las representaciones establecidas por ellos. Y te agradezco la pregunta porque hay que insistir una vez más en el proceso de deshumanización. Aquí podemos irnos inclusive con el área de antropología del cuerpo o la historia del cuerpo, que tiene que ver con el cuerpo desnudo, el cuerpo desnutrido, el cuerpo enfermo, el cuerpo vulnerado, el cuerpo humano vulnerado, violado, vejado, asesinado. Y eso es parte del proceso de deshumanización. Una cosa está vinculada con la otra. Algunos procesos tangibles que otros, pero todos apuntan a la deshumanización. No tenías nombre, no importaba tu nombre, lo que importaba era que tenías una insignia o tenías un símbolo. Eso era suficiente. Otra pregunta, María del Carmen. Otra pregunta, María del Carmen. Dale, Victoria, no sé qué. Cerrando ya con esto. Hace tiempo también Luis Miguel Hurtado, ¿no? Para ir cerrando ya con esto. una pregunta para el profesor Víctor. Profesor, soy yo, Robin Torres. Una pregunta para el profesor Víctor. El negacionismo del holocausto es un fenómeno no bien, que sucede después del holocausto. En el audio. Que si el el negacionismo es un fenómeno que sucede el holocausto. El negacionismo es un fenómeno que sucede después del holocausto, a partir de 1945. Se refiere al negacionismo. El negacionismo es un fenómeno. No ocurrió el holocausto. La pregunta es esa, el negacionismo. Que si el negacionismo sucede después del holocausto. Bueno, sí, lo entiendo como negacionismo de que no ocurrió el holocausto como muchos colectivos lo plantean, inclusive en la comunidad musulmana se suele hablar de que la barbarie que ocurrió en los campos de concentración como tal fue una propaganda semita, una propaganda sionista que se utilizó pues para que los judíos tomaran más poder de lo que tenían en su momento. Ciertamente sí se habla de eso, de que lo que se grabó fue planificado por los aliados y que eso nunca ocurrió. Muchos musulmanes me han comentado de que el pueblo hebreo siempre se ha puesto como víctima y que los muertos que hubo de parte de los judíos en la Segunda Guerra Mundial no fueron más que los que hubo de otras víctimas en colectivo en el resto de Europa. Entonces, ese enfoque negacionista, si lo entiendo de la manera que usted me lo está planteando, sí, hoy en día se maneja eso. Muy bien, tenemos una última pregunta. Muy bien, tenemos una última pregunta para Génesis. Génesis está conectada. Génesis, una pregunta, la dice de la mano, entre otros. Una pregunta para Víctor, si me la puede responder. Sí, bueno. ¿Se escucha? Sí, hay interferencia, sí, más o menos. Sí, más o menos. La última pregunta y cerramos. Profe, La última pregunta y cerramos ya con el ciclo. ¿Sí? Ok, ¿cuál es la importancia
de utilizar el arte y la cultura del Holocausto como herramienta educativa en la actualidad? Sí, retomo un poco la pregunta anterior del negacionismo desde el punto desde el punto de vista en que la entendí y la relaciono con esta, ya para finalizar, en que las pinturas, por ejemplo, de David Oller, fueron un testimonio visual de lo que el artista vivió en el campo de concentración, en el campo de exterminio, y como Sommerkommando, en el sentido de que era el encargado, uno de los encargados de recoger los cadáveres para ser cremados, cadáveres que eran asesinados en las cámaras de gas. Es decir, él fue testigo presencial, vivencial de lo que ocurrió. Y sus pinturas comenzaron a ser analizadas, comenzaron a ser comentadas, comenzaron a difundirse por todo el mundo una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en Venezuela, César Rengifo tomó mucho, ya en tiempos de la década de los 50, para sus pinturas. Tuvo influencia David Oller en César Rengifo, tuvo influencias en Diego de Rivera, a pesar de que eran muralistas que venían de décadas atrás, porque, como dije anteriormente, a este artista se le inserta dentro del movimiento del realismo social, que se difunde mucho en la década de los 30, 40 y 50 en la América Latina. Entonces, la importancia que tuvo este artista se utilizó inclusive en los juicios de Nuremberg y en la filmografía que vino después. Inclusive creo que Steven Spielberg, en la lista de Schindler, investigó la obra de este autor. O sea, es importante como un documento, como una fuente primordial para el estudio del pasado, sobre todo cuando quien lo hace sufrió las consecuencias de ese pasado, y para que las nuevas generaciones comprendan pues lo que ocurrió en ese momento para no solamente el pueblo hebreo, para la historia de Europa, sino para la historia de la humanidad, y dentro de la disciplina histórica que nos sirva como un instrumento para comprender el devenir de la sociedad desde sus inicios, desde el inicio de la humanidad hasta ahora, y que nos sirva pues incluso como valor moral, de forma de canalizar nuestros valores y actitud ante la vida. Creo que esa sería una perspectiva que daría buenos resultados e importancia de el arte del Holocausto, analizándolo en su contexto y en el contexto de hoy en día. Muy bien, profesor, gracias por su respuesta. Muy bien, profesor, gracias por su respuesta. Creo que el tiempo ya está por cerrar esta actividad. También la profesora Joan nos manifiesta que tiene problemas eléctricos en el estado de Mérida. No es fácil, ¿no? Se trata que a mí en estos momentos también se me cayó la conexión con la laptop, ¿no? Tenemos estos servicios acá de alguna manera presentan ciertas dificultades. Bueno, quiero agradecer una vez más a los ponentes, a la profesora Joan Angulo, al profesor Víctor Hugo Sandoval, por su respectiva participación y exposiciones muy brillantes y muy determinadas y de verdad con mucho carácter desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Y muy ilustrativa, por supuesto, ¿no? También agradeciendo a la Universidad Simón Bolívar, ¿no? La Coordinación de Formación General, Decanato de Estudios Generales, el profesor Carlos Castañeda, lo ve por ahí presente, el Departamento de Historia, la Cátedra de Estudio del Holocausto, GILO, ¿no? De la Universidad de los Andes, y la asignatura que dirijo en la Universidad Simón Bolívar de la sede Litoral. Quería agradecer esta disposición y quería también invitarlos para un futuro evento la semana que viene sobre la independencia americana a través de varias miradas, ¿no? Tenemos 4 ponentes, estarán Antonio Jesús Pinto Tortosa de España, de la Universidad de Sevilla, el profesor Edgar Blanco de la Escuela de Filosofía, Joaquín Espinosa Aguirre de la Universidad Michoacana de México, y el profesor Luis Faraje Ángel, ¿no? Que también viene trabajando en la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela,
esas temáticas sobre la independencia, trae varias formas de verlas, ¿no? Era simplemente para la semana que viene, ya el jueves está a las 15:30 de la tarde, ¿no? Y podríamos invitarlos, ¿no? De alguna manera. Bueno, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su participación. Una vez más, mi nombre es la profesora Leticia Velázquez, para agradecer. Gracias, Germán. Gracias, profesora Leticia. Muchas gracias, profesora Joan. Muchas gracias a todos. Profesora Joan. Usted entendemos pues su... Muy bien. También a los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Estoy a pura. Y los estudiantes del pedagogo que también están presentes acá. Ya veo, sí, profesora, ya veo. Y los